Va quedando menos gente cada día. Yo no sé si a los demás les pasó lo mismo que a mí, pero me está pasando la boleta. De hecho, no alcancé a estar con los hermanos en la oración a las 7:30. No, sí. Tuve que hacer una sesión de terapia, como dice Jorge Mitián, reconciliarme con mi carne. Tenía que quedarme ahí un ratito más. Así que tengo compasión de todos aquellos que aún no han llegado. Ayer quiero hacer una pequeña aclaración, porque el último capítulo de ayer es un texto complejo, complicado, no para entenderlo. Romanos 13 me refiero. No para entenderlo, para mí es re fácil entenderlo, entender el contenido, cuando habla de someterse al gobierno. Pero siempre en la presentación de esa y otra materia, uno lo presenta desde su entendimiento de la Escritura, pero también desde su formación de vida, ¿no? A ver cómo, o sea, desde su cultura, tal vez puede decir. Y una conversación constante que tengo con Jorge y con Ángel, en esto, porque Ángel Negro, porque por años y siguen diciendo que en una conversación de esto siempre me dicen, sí, pero tú eres gringo. Así me dicen. No lo tomo a mal, sino que en un principio sí, lo tomé, chute, estos argentinos que se creen. Pero la verdad es que va formando tu entendimiento de varias cosas, ¿no? Y caí muy fuerte en la cuenta que en España, esto es España, no Argentina, ¿eh? En España, una vez estábamos conversando sobre los requisitos de la residencia que estamos solicitando en Portugal. Uno de los requisitos es cuando nos entreguen la residencia en Portugal, no podemos salir de Portugal durante un periodo de 6 meses, a ninguna parte. Ni siquiera si es un país dentro de la Unión Europea, no podemos salir de Portugal. Entonces, un hermano X, voy a dejarlo así, sin nombre y apellido, estábamos conversando de Vigo, Galicia, que está 1 hora y media cruzando el río, está en Vigo. Y este hermano dice, sí, pero durante este tiempo podemos tener a Jerry acá entre nosotros. Yo le dije, no, sí, la regla es muy clara, está dicho, está escrito, que no puedo salir de Portugal, ni a España, ni a ninguna parte. Me dijo, es que tú eres muy gringo. Así me dijo. Entonces, yo no sé qué significa eso, pero en materia, a veces, de la geopolítica, a veces hay diferencias de opiniones de acuerdo a los países de origen, a las culturas. Yo reconozco eso, puede ser, ¿no? Y que somos cuadrados y estructurados, y también tenemos momentos cuando también nos salimos por el lado. También lo hacemos. Pero cualquier comentario vertido por mí en materia
no específicamente definida en las Escrituras, son de mi propio criterio y opinión. Y quiero que lo entiendan eso. Que no hay que darle más importancia que eso. Parece que hay 3 niveles de autoridad en el ministerio didáctico de la Iglesia. El primer nivel de autoridad es la palabra de Dios. Y es una autoridad absoluta. Cuando la palabra de Dios dice algo, es así y requiere de una sola respuesta: la obediencia absoluta e inmediata. Parece ser que el segundo nivel es el consejo pastoral, que normalmente los consejos pastorales, yo diría siempre, pero tal vez pueden haber algunos contextos donde no siempre, que el contexto pastoral está normalmente basado en principios que están en la palabra, pero no están específicamente definidos. O sea, son principios que se aplican y el consejo pastoral se le da a los hermanos, a los discípulos, de acuerdo al entendimiento que tenemos de los principios que encontramos en la Escritura. Ahora, el consejo no tiene la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta. El consejo, no quiero decir que es relativo, pero lleva menos autoridad intrínseca que tiene la palabra de Dios. Entonces, el pastor te va a dar un consejo y tú vas a acatar de acuerdo a tu comprensión de la autoridad espiritual con que él habla. Tú tomas ese consejo como palabra de Dios para ti si tú ves que el hombre realmente tiene la autoridad espiritual en su propia vida como para dar ese consejo. Pero al final, y esta es la parte que a los pastores no nos gusta, al final el consejo se toma o se deja. Y si se toma, la persona que toma el consejo, si fue un buen consejo, la persona, el hermano, se goza de todos los beneficios de haber acatado ese consejo. Y si lo rechaza, pero fue un buen consejo, también sufre de todas las consecuencias que significan no tomar ese consejo. Pero al final la decisión está con uno. Y a veces rechazamos consejo y después nos arrepentimos. Y aprendemos una lección doblemente más dura por no haber tomado el buen consejo. Pero eso es a nivel de consejo. Y después, el tercer nivel, en cuanto a la enseñanza, el ministerio didáctico de la Iglesia, son las opiniones. Las opiniones de los pastores o las opiniones de los discipuladores o, en fin, de los hermanos. Las opiniones de cada cual no lleva autoridad en sí. Puede traer luz, puede ayudarnos a pensar, puede que nos ayude a tomar una decisión, en fin. Pero es una opinión. No es más que eso. Y algunas cosas que yo dije ayer son mi opinión. Es una opinión que tengo.
¿Ah? Y si tuviera que repetirlo, lo repetiría, pero siempre asegurándome de que la gente entiende que estoy vertiendo una opinión nomás. Y no hay que darle más vuelta, no hay que darle más importancia. Eso, ¿no? Eso. Tal vez en materia de lo que dice relación con temas políticas y demás, no debería expresar una opinión tan definida debido a que soy extranjero. A veces se me olvida que soy extranjero. A veces la verdad es que se me olvida. Ustedes han sido tan amables por tantos años que nos han aceptado como uno más del todos y nos hemos sentido súper cómodos en este país todos estos años. Pero yo a veces tengo que recordar que yo tengo un bagaje cultural que obviamente va influenciando mi manera de pensar y las opiniones que tengo. En todo caso, en temas en materia política, en Chile yo soy totalmente apolítico. No me defino por ninguna corriente porque no conviene. Más todavía que soy un poco visible en el país, no conviene. Entonces, no traten por los comentarios que vertí ayer, no traten de catalogarme en algún campamento político porque no soy de esa onda. Yo participo igual que todos los chilenos en toda la votación y en las conversaciones de los cafés, ¿no? Pero más allá de eso, no, yo mantengo una postura, puede ser que estoy totalmente equivocado, puede ser, pero yo mantengo una postura de seguir siendo apolítico en este país que tan bien nos ha recibido durante tantos años. Estamos muy agradecidos por Chile y por los hermanos acá. Así que cierro paréntesis, lo que está en la escritura permanece y mis comentarios, y si no les parece, se van al tacho, nomás da lo mismo. Estamos aquí sirviendo al Señor, no intereses personales. Capítulo 14. Muy bien. Pablo habla de la importancia de no juzgar a los creyentes por cuestiones discutibles, hablando de opiniones, como el consumo de ciertos alimentos y ciertas prácticas. Acuérdense que Roma era una iglesia, una congregación con una tensión al interior entre judíos y gentiles. Ya teníamos una iglesia, tal vez hasta, no sabemos, pero tal vez hasta el borde de la división. No lo sabemos. Pero por algo Pablo en toda la carta sigue diciendo que esto se aplica tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, como que él quiere hacerles ver que están todos en una misma cosa. Y vamos a ver hoy día la preocupación que él tenía por la unidad de la iglesia en Roma, ¿no? Entonces, los judíos tenían ciertas costumbres, ciertos alimentos, ciertos días que eran importantes para ellos. Los gentiles no los tenían, no los respetaban, no los practicaban. Entonces ahí tenemos una congregación que está tomando la decisión de qué manera nos vamos a identificar, qué vamos a hacer. Y Pablo aquí, vamos a verlo en el texto, pero Pablo aquí está abordando el tema desde otro ángulo, desde el ángulo que él escribió en Efesios, y yo les cité ese tema, Efesios capítulo 2, en donde Pablo dice que toma de los judíos y toma de los gentiles y lo va refundiendo en una nueva humanidad, una nueva realidad que anterior a Cristo ni existía en el mundo. Ahí está la iglesia. Y Pablo está diciendo aquí claramente, esta es
la realidad de ustedes. Entonces, en cierta materia de conciencia y demás cosas, Él nos va a dar un alineamiento. Y siempre lo digo, lo que Él ve entre judíos y gentiles en la iglesia del primer siglo, nosotros también tenemos que aplicar en el cuerpo de Cristo en el día de hoy. Hoy la división, la tensión, a veces cuando no llega a división, pero la tensión es entre católicos, evangélicos, carismáticos, tradicionales, puede ser entre calvinistas, arminianos. ¿Cómo podemos nosotros vivir juntos sin dividirnos por causa de estos énfasis o esta historia o incluso este bagaje cultural? Pablo habla de eso en el texto de hoy. Nos va a enseña que uno debe vivir y dejar vivir. Ojo, dice que hay que vivir y dejar vivir según la conciencia en esta materia no definida en las Escrituras, a nivel de opiniones, ¿no? Y que cada uno debe estar plenamente claro y convencido en su propia mente en relación a esta libertad y responsabilidad. Ojo, acuérdense, a nosotros nos encantan estas alabanzas que hablan de la libertad que tenemos y estoy de acuerdo, somos libres, pero la libertad siempre trae responsabilidad, siempre, porque si no es libertad, es libertinaje. La libertad siempre trae responsabilidad. Por eso estoy diciendo que cada uno tiene que estar claro en su propia mente en relación a esta libertad y responsabilidad. Que todo lo que haga debe ser para el Señor. Ese es la última raya para la suma. Todo es de Él, es por Él, es para Él. Romanos capítulo 11, ¿no? Ya lo vimos. A Él sea la gloria. Y Él dice, todo lo que se haga debe ser para el Señor. Y Él también enfatiza que Dios es quien ha aceptado a nuestros hermanos que tienen opiniones diferentes. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Si Dios ya los aceptó. Que es un argumento fuerte que encuentro aquí en capítulo 14, ¿no? Además, en este capítulo Pablo explica que en lugar de juzgar los creyentes, los hermanos, los discípulos, debemos esforzarnos por hacer lo que conduce a la paz y la edificación mutua. Y concluye el capítulo subrayando la importancia de actuar por fe, afirmando que todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Qué cosa? Esto cae dentro de ese grupo, yo le dije, los textos que yo denomino sí, pero. Estoy de acuerdo, pero. Y siempre colocamos la excepción como si fuera la regla. Esa es una tendencia humana que existe tal vez desde siempre. Siempre buscar la excepción para excusarse. El típico argumento del ladrón en la cruz no pudo bautizarse, así que el bautismo no tiene ninguna importancia. Porque Jesús dijo, hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Como no se bautizó, entonces yo tampoco tengo que bautizarme. ¿Han escuchado ese argumento alguna vez?
Eso es tomar de la excepción y hacer la regla. Y borrar completamente lo que está establecido en la Escritura. Y eso lo hacemos siempre. Entonces, estos textos hay que tomarlos por el valor que tienen. Después vemos cómo abordar las excepciones. Pero no a priori tomar la excepción y decir, bueno, pero hay que matizar esto con esto. No. Hay que tomar la palabra por lo que dice. Vamos al texto, capítulo 14. Dice, el primer versículo establece a todo eso. Solamente quiero recordarles que Pablo no escribió el texto capítulo 14. Acuérdense lo que dije. Todo lo que son los títulos, lo encabezado de cada capítulo y los subtítulos que escriben ahí, eso no es de Pablo. Él no dividió esta carta en capítulos. Él sigue de corrido. Entonces, para entender lo que Pablo realmente está diciendo, hay que leerlo de corrido. ¿Ok? Olvídense de la división capítulo X. Eso no existe. Entonces, cuando él empieza a hablar de esto, sigue de lo que viene de antes. Versículo 14, de lo que nosotros tenemos versículo 14 de capítulo 13, dice, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Aparentemente, a los oídos de Pablo había llegado la información que habían discusiones en esta congregación. Y lo digo así porque Pablo aún no conocía la iglesia de Roma, no había estado. Pero él se da cuenta que por toda la materia de diferentes opiniones hay discusiones, y más todavía discusiones que hacían mucho daño. Mucho daño. Y eso es lo que le preocupaba. Versículo 3 dice que el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Como Dios lo ha aceptado, déjalo tranquilo. Si él quiere ser vegetariano, chuta, perdió el buen asado nomás, pero no es más allá, hay que dejarlo tranquilo. ¿Ah? Hay que dejarlo tranquilo. ¿Y qué hay del vino? ¿Qué hay del vino? Es una cuestión, tal vez en Chile, en distintos contextos de iglesia, un tema más fuerte que en otros contextos. Hay algunos contextos en donde hay hermanos nuestros que dicen, enseñan y creen firmemente que tomar vino es un pecado. Hay otros contextos en donde no tomar vino es un pecado. O casi. Yo me acuerdo una vez que en Santiago tuvimos una comida grande con un asado, ¿no? Para recibir unas visitas de Suecia, de una congregación, en donde tienen esa convicción hasta el día de hoy. De hecho, cuando viajo para allá, yo no les llevo vino. Cuando voy a España, les llevo vino. Pero a esta congregación pentecostal de Suecia, yo no les llevo vino. Porque ellos fueron muy claros conmigo de que su cultura de iglesia determina que ellos no pueden tomar vino.
De hecho, el mismo contexto de donde veníamos nosotros, denominacionalmente hablando, antes de llegar a la comunidad, decía lo mismo. La Iglesia de Cristo en Estados Unidos es una denominación abstemia total. Yo me acuerdo cuando lo recibimos acá los chilenos nos reindoctrinaron, ¿no? Y hasta tengo mis favoritos ahora. Pero cuando ellos llegaron, nosotros, como yo sabía que esto era un tema para ellos, yo le dije a los hermanos, vamos a tener una cena, una linda cena fue también, una gran cena. Pero, y con una muy buena carne, ¿no? Pero sin vino. Y les expliqué por qué. Fue la primera experiencia para muchos de los líderes de nuestra congregación de estar en una cena sin vino. Y yo me acuerdo de los comentarios que me hicieron después. Me dijeron, oye, qué rico el evento, qué lindos son los hermanos, qué buena la comida, pero pucha, faltó el vino. ¿Pero por qué lo hicimos? Por amor a los hermanos. Por amor a los hermanos. Ellos son maduros. Si hubiésemos tenido vino, lo habrían pasado por alto. No habrían tomado, pero lo habrían dicho, bueno, estos son los hermanos que toman vino. Como los alemanes con su cerveza. Pero nosotros consideramos que era de más amor ofrecerle Coca-Cola. Y estaban contentos. Y todos disfrutamos de la comunión. Y el tema que Pablo dice acá es que no vamos a echar a perder la fe de nuestros hermanos insistiendo en nuestras opiniones, en materia de opinión. Y él también lo aplica en versículo 5 con respecto a ciertos días que son más importantes que otros. El tema de la Navidad, que es un temazo en algunos contextos. Y tener el árbol navideño en la casa es un temazo para muchos hermanos. Es pagano, esto es. Pero ¿qué dice Pablo? Él dice que algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Y el que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias al Señor. Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Y aquí viene el texto que siempre me ha llamado la atención y me ha llenado con esa gloria del Señor que resalta de las páginas de la palabra de Dios, cuando Él dice aquí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Porque para esto mismo, Cristo murió y resucitó. La fuerza de esa expresión, de esa frase, para esto Cristo vivió, murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Aquel que celebra la Navidad con el árbol, la Navidad con la cena, la Navidad con la familia, si lo hace para el Señor, está bien que lo haga. Y lo vamos a dejar hacerlo. Y aquel que dice que no, esto viene de tradiciones paganas, fue la iglesia que trató de convertir la fecha en algo sagrado para competir con las fechas paganas y las celebraciones paganas, sigue siendo pagano y nosotros no vamos a participar en esto, ni con el árbol, ni con los presentes, los regalos, ni con nada de esto, porque esto viene del mundo. Y aquel que lo dice para el Señor, está bien que tenga esa opinión. Lo que no está bien es cuando estos que dicen no a la Navidad, no, empiezan a criticar a estos que tienen el manso árbol dentro de su casa lleno de regalos abajo. Eso es lo que no está bien. Eso es lo que está Pablo diciendo en Romanos 14. Estos que toman vino con su asado no deben estar criticando ni juzgando que estos que no toman nada. Pobrecito. No. Dice, es un juicio. Está mal. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que... ¿Sabe por qué? Porque hay, y aquí viene el tema para Pablo, hay hermanos débiles que no tienen la madurez y la altura para poder comprender cuando es juzgado por sus convicciones. Entonces, en vez de armonizar todas las opiniones, lo que vamos a sacar de este escenario es el juicio. No vamos a juzgar. Nosotros para resolver ese tema tratamos de armonizarlo todo para que todos pensemos igual, aún en materia de opiniones. Y Pablo aquí dice que no es ese el camino. No es ese el camino. El camino es quitar de en medio la actitud de juicio, no enjuiciar, no juzgar el uno al otro. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 15. Más encima, él dice, lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o es ofendida, o se debilite. Versículo 21. Y la razón es porque nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos por el Señor. Y el Señor está preocupado también del débil. Y a todo eso yo me hago la pregunta. En este contexto, ¿quién es el débil y quién es el fuerte? Para mí, el débil no es el que no resiste
ser juzgado. El débil es el que tiene que juzgar para justificar su propia opinión. Ese es el débil. El fuerte es aquel que puede ceder frente a las diferencias y vivir en conjunto todos a pesar de las diferencias de opiniones entre todos. Ese es el fuerte. Opinión mía, ¿eh? Acuérdense lo que dije al comienzo. Vamos al capítulo 15. Pablo aborda la responsabilidad de los fuertes en la fe de soportar los defectos de los débiles. Insisto, hace falta el ejercicio de definir quién es el fuerte y quién es el débil. Anima a los creyentes, a los discípulos a vivir en armonía unos con otros y estar llenos de esperanza. Menciona que Cristo se ha hecho siervo de los judíos en nombre de la verdad de Dios. Es una frase que vamos a ver lo que es interesante, ¿no? Pablo habla también de su ministerio a los gentiles, expresando la importancia de predicar el Evangelio donde Cristo no es conocido, para que los gentiles sean aceptados como ofrenda agradable a Dios. Y comparte sus planes para visitar Roma, para que lo encaminen a España. Vamos al capítulo 15, entonces, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Mire lo que dice. Capítulo 15, de nuevo, borra capítulo y número porque sigue el mismo argumento. No sé por qué colocar un capítulo acá, pero bueno, da lo mismo. Sigue con el mismo tema y él dice, así que los que somos fuertes, y de aquí es donde yo saco la conclusión que los fuertes son los que son capaces de ceder de sus propias opiniones, ¿no? Dice que los fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Él dice, cada uno de nosotros debe aguardar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo a él. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nuestro lema es ser transformados. Romanos 12:2. Ser transformados mediante la renovación de la mente. Eso es lo que Pablo está haciendo. Ser transformados a la imagen de Jesús, cuando él mismo dice, porque ni aun Cristo, que tenía todo el derecho, aun Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan cayeron sobre mí. El hombre de por sí es egoísta. Nace egoísta. Tus niñitos son lindos. Me encantan. Ahí como juegan. Yo he visto a algunos niños aquí jugando con palitos, con piedras, con la hierba y todo, ¿no? Oye, qué fantástico. Pero, a ver, vamos a sacar una bolsa de juguetes. Y vamos a poner la bolsa de juguetes entre 4 o 5 niños.
y casi invariablemente lo lindo se acaba. El hombre nació egoísta. Tú también. Y yo también. Pero Cristo vino a mostrarnos otra clase de vida superior. Y ser transformado en la imagen de Cristo significa renunciar el yo. Y ya no vivir para uno mismo, sino para el Señor y para los demás. Debemos tener la preocupación, y yo no siempre la tengo, me estoy criticando solo, me estoy condenando solo aquí. Debemos tener la preocupación de que todos los demás estén bien, antes de preocuparse por uno mismo. Así vivió Cristo. Pero a veces cuando nosotros queremos vivir por nosotros mismos y nos queremos agradar a nosotros mismos, los demás pasen al segundo plano y violamos la segunda ley más grande de todo el Antiguo Testamento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo lo que está haciendo, está edificando sobre ese mandamiento y está renovando nuestra manera de pensar. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, versículo 5. Lo leo de nuevo. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está preocupado por la unidad de la iglesia, que pueden estar todos juntos, metidos de corazón, así a fondo, en una sola voz, alabando al Señor y glorificando al Señor y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque han vivido el fruto de la paciencia y la consolación, por el hecho de vivir el mismo, tener, como dice en Filipenses capítulo 2, tener el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús. Y ustedes conocen bien ese texto. Aleluya. Gracias, Pablo. Cambiaste mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Acuérdense de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Bueno, después Pablo abre el tema de sumisión. Como el apóstol a los gentiles, hemos hablado bastante de esto y vamos a hablar más en la tarde, en el curso que estamos haciendo en la tarde. Él tiene una expresión acá, voy a saltar casi toda esta sección, ¿no? Pero él tiene una expresión acá en versículo 13 que dice que el Dios de la esperanza, ¿ustedes se han dado cuenta cuántas veces él habla de esperanza? ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo dije? Que a través de los sufrimientos nos está enseñando esperar contra toda esperanza y no desesperarse. Y él mismo dice acá, ¿no es cierto?, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza
en el poder del Espíritu Santo. La esperanza, nosotros no vivimos por el momento. Corremos detrás de la esperanza. Y hay que saber esperar contra toda posibilidad. Como dice de Abraham, contra toda esperanza hay que esperar. Y no desesperarse. Porque algún día, Dios va a rectificarlo todo. Él tendrá la palabra final. No vivimos por el momento, ni en lo malo, ni en lo bueno. Vivimos en esperanza por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Él también dice acá en versículo 15, es escrito con toda franqueza como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere, a lo que Dios se refiere, porque no me atrevía a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los no judíos. No tomé el tiempo para hacerlo, pero esta frase, la obediencia de la fe, o la obediencia a la fe, Pablo lo repite varias veces y solamente lo menciono de paso, por lo que mencioné ayer por segunda vez, que la fe tiene dos componentes: confiar y obedecer. La fe tiene dos componentes: confiar y obedecer. Y el ejemplo que mencioné, creo que fue en el curso el primer día, el ejemplo que mencioné, que es mi favorito, es el ejemplo de Noé, ¿no? Que Dios dice que va a llover. Noé no conoció ni nadie había visto lluvia, jamás. El agua venía de fuentes de abajo. Y Dios dice que va a llover y te va a llegar el agua hasta la nuca. Y más allá todavía. No vas a poder nadar, así que ándate a hacer un arca. Y Noé le creyó. Pero bueno, si Dios lo dice, será, pues. Ni siquiera sé qué es la lluvia, pues. Pero si Él dice construir un transatlántico, lo voy a hacer, porque eso fue más o menos el tamaño de la cuestión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Noé si él recibe la palabra, confía en la palabra y no construye el arca? ¿Qué pasa con Noé? Más bien la pregunta es, ¿qué habría de nosotros? Todos bajo el agua. Él confió en la palabra que recibió y obedeció la instrucción. Esa es la fe. Esa es la fe. Y cuando Él dice que yo fui designado para predicar el Evangelio, para la obediencia de los no judíos, y al final del próximo capítulo va a hablar de la obediencia y de la fe de los judíos, como lo dice en capítulo 1. El primer capítulo Pablo plantea que la fe se obedece. No es que se cree con la mente, se obedece. Y él dice, para la obediencia de los judíos, y esto mediante poderosos señales y prodigios y el poder del Espíritu Santo, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es poder.
de Dios para salvación. Capítulo 1. Después menciona brevemente y dice, mira, yo la verdad es que tengo mucha intención de ir a visitarlos. Aquí estamos en versículo 22 hasta el final. Pero él tenía dos motivos. Como decía en capítulo 1, para compartir las gracias, la gracia que ellos tenían y la gracia que él tenía para edificarse mutuamente, cada uno aplicando la gracia que había recibido de parte del Señor. ¡Qué lindo ejemplo! Pablo quería compartir su gracia, pero también quería recibir de los demás. Pablo sabe ubicarse en la economía de Dios. Nosotros hemos sido muy bendecidos con Katy por todos ustedes estos 2 años que hemos venido a Ranchillo. Y hemos visto la gracia de Dios en ustedes. Y de esa gracia sobre gracia hemos recibido. Porque Dios nos ha tenido misericordia. Eso es lo que Pablo quería vivir en Roma. Pero tenía otra intención. Él quiere llegar a España. Y Roma queda equidistante entre donde estaba España. Entonces él decía, voy a ir para allá, pero de Yapa prepárense porque yo voy a necesitar un poco de plata para llegar a España y sus oraciones también. Así que voy para allá, no sé cómo, no sé cuándo. Por ahora regreso a Jerusalén. Y seguramente Pablo pensando ahí, y ahí compro pasaje para Roma. No era necesario comprar el pasaje. Lo llevaron en calidad de prisionero, gratis. Bueno, no le salió tan gratis tampoco. Un viaje medio complicado. Pero llegó. Y la historia de la iglesia nos cuenta de que quedó en libertad en ese primer encierro que sufrió en Roma y llegó hasta España, donde fue tomado preso otra vez. Y lo llevaron nuevamente a Roma, ahí lo ejecutaron. Pero su intención era predicar el Evangelio también en España. Qué bueno, ¿no? Capítulo 16, y con esto terminamos. Es una lista de mucha gente que Pablo conocía. Y tú me vas a decir que, pero está toda esta gente que Pablo está mandando saludos a este, a otro, a este, a aquel y todo, y hasta tiene parientes que está ahí en Roma, que está mandando saludos y todo. ¿Cómo es que Pablo nunca había estado en Roma? Que conocía a toda esta gente. Es que aparentemente Pablo en sus muchos viajes conocía a esta gente. Pero como Roma era el centro del imperio, es como un imán y va atrayendo comerciantes y estudiantes y abogados y lo que haya, va atrayendo gente hacia el centro. Pasa lo mismo en Santiago, lamento decirlo, pero aquí me voy a meter en un foro, ¿eh? Pero todavía dicen que Santiago es Chile. Yo sé que no es así para todos ustedes, pero vaya si tienes alguna enfermedad compleja y necesitas un tratamiento con la última tecnología, no vas a ir a Puerto Montt. Feo. Pasaba lo mismo en Roma. Todo llegaba a Roma. Y aparentemente muchos de estos, incluyendo parientes de Pablo, que habrán sido de Tarso seguramente,
donde él nació, ya estaban en Roma. De hecho, la primera pareja que él saluda, Priscila y Aquila, sabemos que los conoció en Corinto o alrededores. Entonces, es lo más probable que dentro de toda la movilidad que había en el Imperio Romano, y era harto, por todos los caminos romanos, ¿se acuerdan? Que fue uno de los beneficios que Dios instaló en el mundo justo antes del nacimiento de Jesús para que corriera el evangelio más rápido, unificó todo el mundo con las carreteras romanas. Y también unificó todo el mundo con el idioma, el griego. Unificó todo el mundo y unificó todo el mundo bajo una sola jurisdicción, el Imperio Romano, y dentro de ese imperio había libertad de movimiento que antes no se conocía. Todo para que en el momento preciso naciera el Hijo de Dios y su posterior misión de extender el evangelio por todo el mundo. Y por causa de esa movilidad, muchos de estos habían llegado a Roma y él les manda saludos a cada uno. Y al final, en versículo 17, Pablo, casi así como fuera de tiempo, va a retomar el tema de la unidad de la iglesia que tanto le preocupaba. Él ya había saludado a toda la gente, está listo para despachar la carta, pero Pablo va a agregar dos cosas a esta carta. La primera está en versículo 17. Pero les ruego, ¿se acuerdan de esa palabra? ¿Se acuerdan? Son buenos alumnos, ¿eh? Bueno, aunque sean de Puerto Montt. No. Él dice, les ruego encarecidamente. Esto es una palabra de cariño, con énfasis. Él no dice, les mando. Podría haberlo dicho. Pero no dice eso. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Romanos 12:1. Aquí él vuelve con la misma palabra, les ruego. Él no manda esto con toda su autoridad apostólica, no tira la jineta encima, sino dice, por favor, les ruego encarecidamente, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la esperanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Cuídense, no dejen que entre nadie que vaya a causar división, desesperanza, falta de fe. Cuídense de todas estas personas, apártense de ellos. La división en la iglesia es un cáncer incurable cuando se anida en el corazón del hombre. Si son sobre cuestiones así académicas, intelectuales o demás cosas, eso tal vez
A través de mucho amor y mucha conversación y mucha oración, tal vez tenga cura. Pero cuando ya es parte del corazón, es como un cáncer incurable. Hay que tener cuidado porque este cáncer es distinto a otros. Tiene una capacidad de contagio enorme. Se levanta en el corazón de uno separarse, crear problemas para separarse. Y no le cuesta encontrar a otro que está medio descontento. Y no le cuesta encontrar a dos más que andan volando bajo. Y no le cuesta nada a encontrar uno que no está de acuerdo con el pastor. Y de repente tiene un pequeño bando. Y empieza un éxodo de la congregación, el cual hace daño para aquellos que salen y daños para aquellos que se quedan. Hay que evitarlos. Por favor, dice Pablo. Le preocupa mucho, mucho la unidad de la iglesia. Y lo otro que menciona Pablo al final del capítulo, que me encanta en todo el Nuevo Testamento, es otra doxología. ¿Dónde vimos una doxología antes? Cuán grandes son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Capítulo 11. Aquí Pablo abre su corazón con otra doxología. En esto, hermanos, sigo motivando, animando a que ustedes mismos algún día tomen el tiempo para meditar en las obras, en la palabra, en la grandeza de Dios y termine escribiendo tu propia doxología. Doxología es gloria escrita, reducido en letras. Es la gloria de Dios que vemos y esta es la expresión mía que corresponde a esa tremenda grandeza de Dios mismo. Y después de una meditación en todo lo que Él es y todo lo que Él hace, como ha tenido misericordia en mi vida, después de tener un rato largo en conversación íntima con mi papá, me pongo a escribir una doxología. Esto es la gloria de Dios. Les animo a que escriban su propia doxología. Finalizando tu tiempo de silencio en la presencia de Dios. Y Él dice, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las etnias del mundo, todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué
¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Un misterio oculto desde tiempos eternos. En el Nuevo Testamento, la palabra misterio no es como usamos la palabra en castellano. Un misterio en castellano es algo no conocido. Alguien dice, uy, ¿tú entiendes por qué Pepe dijo eso? No, para mí es un misterio. No tengo idea. Eso es un misterio en castellano, no en griego. En griego, un misterio es algo que estaba oculto y ahora está revelado. Esos son los misterios de Dios, lo que Él ha revelado. Y aquí lo dice claramente, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado. Pero después, mire lo que dice, por medio de las escrituras de los profetas, pero esas escrituras de los profetas lo tenían de siempre. ¿Cómo es que llega ahora la revelación? Si estas escrituras son casi algunos milenarias. Porque ahora el Espíritu Santo vino y sopló sobre todas estas escrituras. Y de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se nos ha dado a conocer y se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Las naciones, todas. No está hablando de naciones geopolíticas, está hablando de las etnias del mundo, incluyendo los judíos, para que todos obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, qué grandes son las riquezas del conocimiento de la sabiduría de Dios. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Amén. Preguntas. Bueno, la primera es resumir qué es lo que dijo el gringo. Y la primera, o sea, la segunda pregunta entonces. ¿De qué manera podemos nosotros, de qué forma podemos aplicar el principio de vivir primero para los demás y aprender a aceptar sin criticar a los débiles? ¿Cómo hacerlo práctico en el contexto de la iglesia?